Shoah ahora. Tenemos la suerte de contar en Radio Sefarad con Marina Sanfilippo. Hola, Marina. Hola, ¿qué tal? Que he insistido en que diga que es italiana, aunque ya verán que su castellano es perfecto. No, perfecto no. Siempre hay alguna cosa y a veces despista. Por eso mejor avisar. Muy bien. Marina es profesora en el área de italiano de la UNED y una persona que nos va a hablar de un tema poco explorado, Marina, que es Primo Levi en el teatro. Tanto lo que se ha hecho de él en teatro como qué entendía él por teatro. Sí. Un poco sobre este tema vamos a hablar en este programa que se está grabando en un día muy especial para los italianos, para los romanos en concreto. Sí, sobre todo, ¿no? sí, yo soy de Roma y el 16 de octubre es el aniversario siempre del 16 de octubre de 1943, que fue el día, nosotros decimos, de rastrellamento, del peinado, o sea, el día en que cogieron a todos los judíos, sobre todo del barrio de la Judería, pero de toda Roma, fueron más de 1.000 personas, y a los pocos días, en el silencio del papado, los deportaron a Auschwitz. Bueno, Auschwitz es importante, fundamental para conectarnos con Primo Levi. Claro. Es uno de los testimonios más poderosos, el que nos ofrece él en su trilogía. Y no solo en la trilogía, por eso también, o sea, lo del teatro puede ser interesante, porque uno va siempre a eso como los textos fundamentales. Pero como Primo Levi siempre miraba todo desde muchos puntos de vista. Entonces vuelve a hablar de Auschwitz también en poesía, en cuento y en teatro. El teatro era algo que a él le fascinaba y yo creo que pensando en la trilogía se ve muy bien, hay un capítulo de La Tregua que se llama Teatro, en el que hay un poco una confusión entre el teatro y la realidad y se ve eso como él pensaba en representar la realidad. ¿Qué nos quieres contar respecto a Primo Levi con el teatro? Pues dos cosas, digamos. La primera, que no todo el mundo sabe que si esto es un hombre, es una obra de narrativa y de testimonio, pero Primo Levi en el 63 lo transformó también en una obra teatral, que casi no se representó en ese momento en Turín, en el Teatro Stabile de Turín, pero después no se ha vuelto a tocar, pero fue un experimento extraordinario, en que Primo Levi se implicó muchísimo desde todos los puntos de vista. Él, como era también un científico, le interesaban el funcionamiento de la tramoya, estuvo haciendo dibujitos para la escenografía. Después hubo algún malentendido también con la dirección, con lo cual él no quedó muy contento, pero sí creo que quedó contento de lo que es el texto dramático, que no solo es una reducción, evidentemente, por representar todo el texto y representar lo que cuenta, ¿no? Que también sí. Es casi una empresa imposible. Y él, además, casi se negó a representar algunas cosas. De hecho, como esto fue primero un radiodrama y después fue para teatro visual, de radiodrama sacó la idea de que los nazis no aparecieran en escena, solo están las voces, con lo cual, digamos, se evocan las escenas de violencia, pero no se representan, lo cual no significa para nada suavizar el tema, porque lo que nos imaginamos puede ser peor de lo que vemos. Casi siempre, ¿no? Sí. Y en este caso, sí. ¿Es necesario o qué paralelismos o qué diferencias hay entre la obra literaria, digamos, el libro que todos hemos leído y esta obra? Él se enfrentó, creo, a dos problemas que yo veo como especiales. Por un lado, si esto es un hombre, es un texto que se puede leer de muchas formas y creo que es el gran logro de Primo Levi, con lo cual lo puede leer un niño de 12 años y entiende lo que entiende. Bueno, lo leen todos los niños italianos entre los 12 y los 13 años, es su lectura obligatoria.
y también, digamos, según el punto en el que estás y lo que conoces también de la Shoah y de todos los testimonios, pues ves como él entre las palabras mete muchísimas cosas que no dice, pero sí dice de otra forma. Entonces, eso en el texto narrativo lo puede hacer, y lo hace también con un pórtico inicial. Él empieza con una especie de prólogo en que presenta el texto como algo antropológico, muy serio, diciendo que todo es verdad. Y después pone esa poesía que normalmente se llama Shema, como la oración judía, porque realmente es una poesía que teje el texto de la Shema con Dante Alighieri, que para nosotros es sobre todo el descenso al infierno, que es la gran metáfora que está ahí detrás. Y después también está como él empieza lo que es el texto, presentándose a sí mismo como un joven inexperto, partisano sin armas, un poco inepto, un poco ingenuo. Entonces tenemos esta tríplice forma de entrar. Y claro, esto en el teatro no podía hacerlo. Entonces ahí escoge que haya un personaje que se llama autor y que habla solo al principio y presenta muy brevemente lo que va a pasar. Y después... ¿Que es el propio que reconocemos en el Primo Levi o no? ¿O elige que no? Es como muy ambiguo. Por eso digo, es que lo llama autor y después lo que es el texto no aparece Primo Levi. Aparece un personaje que se llama Aldo, y quien ha leído Si esto es su nombre reconoce que todo lo que le pasa a Aldo en el texto original le pasaba a Primo Levi, pero él no quiere aparecer, digamos, ha asumido el papel de testigo y no frente a la historia, claro. Pero no lo quiere, en el teatro no quiere autorrepresentarse. Muy interesante. ¿Y cómo fue acogida la obra y qué trayectoria ha tenido esta obra? Pues se perdió casi, o sea, se representó unas pocas veces, al público le gustó, mientras los críticos se quedaron fríos, pero era algo que ahora parece impensable, ¿no? Primo Levi está en el panteón de los grandes escritores, pero yo creo que casi hasta su muerte, la crítica era muy fría con Primo Levi. Siempre estaba esta cosa de su doble pertenencia a todo. Era italiano, pero era judío, era escritor, pero era químico, era escritor serio, pero escribía de ciencia ficción. Entonces no sabían por dónde cogerlo, y por eso fue siempre el público o los lectores los que lo apoyaron. Hasta el final de su vida, has dicho. ¿Tú crees que se suicidó Primo Levi? De verdad no lo sé. Sé que además todas las últimas biografías, que son muchas y muy bonitas, se miden a veces un poco con este tema. Parece que todo el mundo acepta la idea que por su depresión puede hacerlo, pero no lo sé. También el suicidio es una cosa de un segundo, es un error de la psique, yo creo, y pudo tenerlo. Pero también hay gente que lo conocía y que siempre se negó a aceptarlo. Liana Millu, que es otra escritora que estuvo en Auschwitz-Birkenau, de hecho, un mes antes le había mandado lo que quedaba de un lápiz que ella encontró al salir del lager y con el que había escrito las primeras páginas. Y como ella era mayor que él, se lo había mandado diciendo que le hacía como... Toma el testigo, ¿no? El relevo. Y él lo aceptó. Entonces ella decía, no puede ser. O por lo menos hasta poco antes. Y había mandado cartas con proyectos pocos días antes. Así que Te lo pregunto, es una pregunta un poco delicada, pero te lo pregunto porque en todo tu trabajo de investigación sobre Primo Levi le tienes que conocer mucho más que muchísimas otras personas, y quería saber por qué te aproximaste a la figura de Primo Levi y qué has aprendido de esta aproximación. Mira, yo creo que cuando yo estoy en el área de filología italiana, y la filología nunca está, y la crítica literaria nunca está muy claro si es útil, no es útil, para qué es útil.
pero yo creo que una de las cosas en que podemos ser útiles es, y en este momento en que han muerto ya los testigos directos, es el recoger el testigo y hacer un poco de puente para la difusión, para la buena recepción de estos escritores que muchas veces la gente no se atreve a leer porque son duros, y lo son, no lo niego, pero creo que tenemos un deber de memoria por lo que hay que hacerlo. Y a este propósito te voy a contar una cosa que no tiene que ver exactamente con el teatro, pero justo este año, hace un mes o así, ha salido en Italia un libro que es 1938, o sea, el año en que se promulgan las leyes antijudías, 1938, Storia, racconto y memoria, no hace falta traducirlo, editado por Simon Levi-Sullam, que es un historiador. Y la apuesta es que escritores e historiadores, utilizando documentos históricos reales, hagan ficción, porque la narración, y la narración siempre te lleva a la ficción, es la forma de transmitir la experiencia. Contar una mentira para contar la verdad. Claro. Cuando sí. digo mentira lo pongo entre comillas, por supuesto. Sí, pero digamos, nuestro cerebro está hecho así, entonces es inútil hablar del deber de la memoria en abstracto y es mucho mejor escribir narraciones que queden en la memoria, sin ninguna necesidad de un deber. Claro, pero siempre que vemos este tipo de propuestas, desde el rigor o no, nos remitimos a Primo Levi, ¿no? Él pudo escribir porque estuvo allí. Sí. ¿Podemos escribir si no estuvimos ahí, si no vivimos la experiencia? Un escritor italiano, Andrea Molesini, en este libro ha escrito un cuento muy curioso, se titula Il nome, el nombre, 22 de febrero de 1944, Fossoli. Y es la historia de un carabinero italiano que está ayudando a los nazis a subir a los judíos del campo de tránsito de Fossoli al tren. Y de pronto se enfrenta a un joven que lo mira diciéndole que es una escoria humana, él, el carabinero. Y el carabinero se queda un poco así como diciendo, ¿y yo qué puedo hacer? Y el joven le dice, por favor, vaya a robar, que es mucho más honesto. Y entonces toda la crisis de conciencia de este carabinero, al que los superiores, su mujer, todos le dicen que está loco, que eso es lo que hay que hacer, y él tiene que por lo menos saber quién se lo ha dicho, y entonces va a ver todas las fichas, y de pronto le aparece la ficha de Primo Levi, que es el que le ha dicho. Y es un cuento que está muy bien estructurado, y es también la parte, hay como una leyenda de que los italianos fueron buena gente y trataron muy bien a los judíos. Y es verdad que hubo mucha gente que lo hizo, pero también hubo mucha que los delató o que colaboró con los nazis. No te quiero interrumpir más porque llevabas un hilo. Sí, que ya... ¿Qué más quieres contarnos acerca de esta conexión entre Primo Levi y el teatro? Pues si quieres, porque creo que el tiempo va pasando muy rápido, vamos a pasar a la idea de cómo eso, él que no ha querido ser un personaje en el escenario, en cambio en los últimos 20 años ha sufrido esta transformación y ha habido varios espectáculos teatrales, muchos sacados de Si esto es un hombre, sin pasar por la versión dramática, sino... Entonces, en 2004 en Inglaterra, Anthony Sher hizo una adaptación. Aquí en España, en 2005, Mercedes Lezcano se basó en un libro de entrevistas de un intelectual católico, Fernando Camón, a Primo Levi, y escribió Conversación con Primo Levi, que es una experiencia muy discutible, digamos, porque... ella adaptando falseó completamente no solo las afirmaciones de Primo Levi, o sea, hay pasos que si uno mira el libro escrito y mira lo que dice el actor en la obra no coinciden. Sobre todo esto es con respecto a la condena de Israel, porque Primo Levi
tuvo desde los años 70 una postura muy crítica hacia Israel, pero nunca consintió que nadie delante de él estableciera esa estúpida comparación entre el problema palestino y la persecución nazi, y nunca puso en discusión Primo Levi la existencia del Estado de Israel, la necesidad de la existencia, no la existencia. Entonces, y Mercedes Lezcano eso le parecía políticamente incorrecto, de ¿no? alguna forma lo cambió, o sea, instrumentalizó todo estatura moral de Primo Levi para al final, en cambio, condenar a Israel. Entonces fue una operación bastante absurda, pero incluso si uno lo analiza como teatro, era una obra absolutamente plana. Primo Levi es un personaje, lo que decía antes, que todo lo mira con una mirada muy científica, que siempre duda, que él mismo se plantea 3 preguntas porque piensa que no existe la verdad, sino que hay que ir buscando dentro de los seres humanos las respuestas. Y en cambio vemos a un actor con el índice levantado, como arengando y dando la verdad fundamental. O sea, un poco... Anti-Primo Levi total. Sí. Y en cambio, desde hace unos 3 años en Italia, un autor y actor dramático, Jacob Olesen, que es de origen sueco, está poniendo en escena lo que él titula como un recital de lectura de Si esto es un hombre, que en el fondo en cambio, es puro teatro. Es un actor que siempre ha hecho cosas cómicas, eso es lo curioso, y que es capaz de captar ese tono que tiene Primo Levi, que siempre tiene como una leve ironía, ¿no? Aunque te esté hablando de las peores cosas que le han pasado en Auschwitz, siempre tiene esa mirada sonriente un poco. Y el texto, y respeta absolutamente el texto. Respeta el texto, pero tiene toda una puesta en escena también. Él domina muchos idiomas, entonces acepta esa idea de la Babel lingüística del Lager, que Primo Levi había utilizado mucho en el texto dramático, no en el texto narrativo, y Olesen va al texto dramático para rescatar esa parte que realmente creo que nos puede dar también la idea de una de las vivencias más terribles para los judíos italianos, que solo sabían italiano, no sabían yiddish, y mucho menos alemán, y entonces no entendían absolutamente nada de lo que le pasaba alrededor en ese mundo, que encima era un mundo al revés, era incomprensible. Era el infierno de Dante, ¿no? Como apuntabas antes. ¿Quieres añadir algo más antes de despedir este interesantísimo tema? Nada, gracias por haberme acogido aquí. Nos ha hecho muchísima ilusión, no conocíamos muchas de las cosas que nos contabas, y ya que lo grabamos en un día tan especial, bueno, pues dedicarlo a la memoria de Primo Levi y a todos los judíos italianos. Muchas gracias, Marina. Hasta luego.